Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, les guarde, les sostenga, les ayude, les socorra y sobre todo que nuestro Padre que está en los cielos les cobije bajo la sombra de sus alas. Amén. Bueno, pues estamos en Gilel 22, Pasuk 40, y dice: y cuando llegó al lugar les dijo: haced tefilot para que no caigáis en tentación. Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y postrado sobre sus rodillas ofrecía tefilá, diciendo: Abba, si quieres aparta esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando terminó de ofrecer sus tefilot, yendo a los talmidim, los halló durmiendo, pues era mucha la depresión que sufrían. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y ofreced tefilot, rogando que no entréis en tentación. Hay situaciones, hay momentos difíciles que tenemos que enfrentar en la vida. Hay muchas situaciones que ocurren. En el caso de nuestro Santo Maestro, estaba a punto de enfrentar la muerte. Estaba a punto de ser sacrificado, vejado, maltratado de una manera tremenda y terrible. Los romanos no acariciaban, los romanos no ponían a una persona, entre comillas, culpable en una condición buena, sino todo lo contrario. Se gozaban en ver sufrir y hacer sufrir a aquella persona que iba a morir. Y esto era precisamente en esta situación que nuestro Santo Maestro se encuentra con sus talmidim en el jardín, y que en esta situación tan tremenda, tan terrible que va a enfrentar, se prepara de alguna manera muy especial para poder enfrentar lo que venía. Esto es algo bien tremendo y trae una enseñanza extraordinaria, y es lo que también quiere imprimir en la vida de los talmidim. Como podemos leer, dice, está documentado, acabamos de leer, que estaban deprimidos y que se habían quedado dormidos mientras él oraba, mientras él clamaba y pedía al Padre que si fuera posible que pasara de esa copa, pues que el Eterno permitiera que pasara, es decir, que no sucediera o que fuera otra forma para que pudiera cumplir con su servicio. Sin embargo, a veces el silencio es una respuesta. Y en este caso, los talmidim se encontraban también en una condición tremenda, dado que ellos ya sabían y ya entendían que nuestro Santo Maestro iba a ser separado de ellos. No sabían qué iba a pasar, estaban en la incertidumbre, pero también habían caído en la depresión, estaban tristes, muy tristes por lo que estaba a punto de acontecer. Y entonces el Maestro, en esas condiciones, les va a enseñar una cosa muy importante que tenían que aprender y que tal vez en su momento no pudieron entender, pero más tarde lo entenderían. Es que cuando tenemos que enfrentar una circunstancia tan temible y tan terrible como fue lo que él confrontó, así también todos nosotros tenemos que aprender a preparar, enfrentar de una manera adecuada las circunstancias y las situaciones que muchas veces tenemos que enfrentar, y que no hay escapatoria, que no hay otro camino más que enfrentar las cosas que se tienen que enfrentar. En este caso, nuestro Santo Maestro no solamente iba a enfrentar la injusticia, sino también iba a enfrentar la hazaña con la cual lo maltratarán, y también iba a enfrentar el madero, en la muerte. Él iba a enfrentar la muerte y ciertamente tenía que prepararse en ese sentido, aferrar su alma al que vive por los siglos de los siglos,
porque solamente de ahí pueden salir y pueden surgir las fuerzas para cumplir un servicio tan temible y tan especial y tan excelso como el que iba a llevar a cabo, y que consecuentemente conllevaba gran sufrimiento y gran devastación del alma, como lo fue su Abodá Hashem. En ese sentido, la aprehensión, el entender, el comprender que el Eterno, quien es bendito, nos pone en circunstancias que debemos nosotros enfrentar, y esto precisamente nos hace recordar que estamos aquí aprendiendo, que estamos aquí fortaleciéndonos, y como dice y expresa Rab Shaul de nuestro Santo Maestro, que fue probado, pero que la justicia prevaleció en la vida de nuestro Santo Maestro. Esto es bien, pero bien importante, mis amados, porque hay situaciones en la vida, como fue en el caso, por ejemplo, de Abraham Avino, como fue en el caso de Jacob. En el caso de Abraham, él tuvo que enfrentar muchas situaciones muy tremendas, como en el caso de la quedá de Isaac, siendo que era su único hijo, Isaac, y el Eterno le dice: pues ¿sabes qué? Me lo vas a sacrificar, me lo vas a dar en Corbán. Y ya te imaginarás el hecho de la convicción que tuviera, y que ciertamente emocionalmente cómo se encontraba saber que no solamente entregaría a su hijo, sino que él le sería el medio para que su hijo fuera entregado a la muerte. Entonces eso es tremendo, es muy tremendo lo que pasó con Abraham. Pero qué decir de otros grandes hombres, qué decir de situaciones que se dieron precisamente y que en su momento tuvieron que enfrentar también la muerte, y muchos por su fe incluso murieron y fueron quebrantados de una manera terrible. Sin embargo, ellos enfrentaron las circunstancias de su vida de una manera tremendamente fuerte. Recordamos a Sansón, que precisamente cometió errores en su caminar, en su relación con el Eterno, y al final del día se encuentra ya en el templo de Dagón y pide al Eterno que le dé la fuerza, la energía para poder traer justicia sobre todos aquellos que le habían enceguecido y que le habían frustrado ya su servicio a Hashem, y que ahora le pide la ayuda y el socorro, y tuvo que enfrentar todo esto, incluso que le quitara la vista y todo aquello por las malas decisiones. Pero al final del día son situaciones que debemos enfrentar, y que sea por equivocación, sea por averá, sea por lo que sea, por hierro, nosotros tenemos que enfrentar situaciones, y aún en ocasiones sin haber transgresión, a veces se tiene que sufrir ciertas situaciones, enfrentar situaciones en la vida, como lo fue el caso de nuestro Santo Maestro. Esto es tremendamente importante. En el caso de Jacob, por ejemplo, también él tuvo que enfrentar su pasado. ¿Qué pasado? Pues tuvo que enfrentar a su hermano. Recuerden que salió casi, entre comillas, o huyendo de su casa, cuando su madre le dice: no, ¿sabes qué? Vete, porque tu hermano busca matarte. Y entonces él sale huyendo de la casa de sus padres, precisamente, y después de los años regresa con su gran familia, sus 4 esposas y sus hijos, y tiene que enfrentar el pasado. Ciertamente, mis amados, muchas veces nosotros tenemos que enfrentar el pasado. A veces decimos que ya lo pasado, como dice la canción, pero la realidad es que ese pasado a veces el Eterno permite que sea un presente en la vida de algunos.
o de muchos. Y esto causa que se pueda enfrentar y que se enfrente precisamente ese gran y terrible pasado que te tiene que resolver. Y son en esas circunstancias a donde decíamos precisamente que tenemos que prepararnos para enfrentar, y es lo que nos enseña nuestro Santo Maestro, que debemos prepararnos. ¿Y cómo prepararnos? Sería la pregunta. ¿Cómo prepararnos? La manera de prepararse es como lo hizo él, orando constantemente, rogando y pidiendo al Padre que nos socorra, que nos ayude, que nos permita salir adelante con su brajá, con shalom de todas las circunstancias. Enfrentar el pasado no es fácil. Enfrentar el pasado y circunstancias del pasado, a veces esa pequeña bola de nieve se convirtió en un iceberg y ahora está amenazando y amenaza a veces la vida y el bienestar de una persona, cuando ese pasado regresa y se enfrenta y se confronta en nuestra vida, y lo tenemos que confrontar, porque al final del día el Eterno permitió que ese pasado volviera, y tenemos que confrontarlo, tenemos que enfrentarlo y tenemos que resolverlo, porque por algo el Eterno lo tenía previsto y visto ahí. Y en este caso lo podemos ver en la vida de muchos, como lo fue el caso de Shinshon, como ya dijimos, y muchas circunstancias, como por ejemplo incluso el juez Shemuel, que le alcanzó también su pasado, tuvo a sus hijos y desgraciadamente los hijos salieron de una condición no adecuada, no siguieron los pasos de su padre, hacían y deshacían de las cosas en el servicio cultico al Eterno, y esto tuvo que alcanzarle también y tuvo que enfrentar muchas situaciones. ¿Qué decir de David Melech? Pues tenemos nosotros que enfrentar las circunstancias, decisiones buenas o malas que habremos tomado, y hoy más que nada nos enseña nuestro Santo Maestro que la mejor manera de enfrentar cualquier cosa en la vida es a través de la tefilá, a través de la unión con el Hakadosh Baruj Hu, la búsqueda del Eterno, para que tengamos las fuerzas, la energía, la certeza y la decisión y la sabiduría para poder enfrentar cualquier cosa que se presente. Así tenemos que hacerlo, mis amados, y no a veces el Eterno pudiera quitar alguna cosa de nuestra vida, pero no va a quitar todo, porque sabe que eso causará en nuestra vida una elevación extraordinaria. Que el Eterno te haga reflexionar en esto y que te ayude a saber que es la manera kasher de enfrentar las circunstancias y las situaciones negativas en la vida, o los retos y a veces lo que el Eterno quiere que enfrentemos, como fue el caso de nuestro Santo Maestro. Y que tengas un muy hermoso día lleno de brajot y de misbot para cumplir. Shalom, shalom.